Hola, hoy vamos a hacer unos calamares en su tinta. Necesitamos los calamares, esto es 1,2 kg casi, que para 4 personas es suficiente. Yo los limpié en casa y me quedé con las bolsitas de tinta. Si no sabéis limpiarlos, podéis pedir en la pescadería que os los limpien, pero que os guarden la tinta. Y si no dais con ella, existen estas que son congeladas y sirven perfectamente. Es tinta de calamar o de sepia, que sirve lo mismo para nuestro propósito. Después necesitamos cebolla, diente de ajo, un poco de harina para espesar la salsa si es necesario, y perejil picado. Hay gente que le echa tomate y otra serie de cosas. A mí me gusta así muy sencillito, que no tiene mayor complicación. Después necesitamos vino blanco y aceite de oliva. Y seguramente un poco de agua por si nos quedamos cortos de líquido. Los calamares van a ir troceados, los voy a trocear ahora, y lo mismo la cebolla picada y el diente de ajo picados. Empezamos. Las bolsitas de tinta están en agua y ahora las vamos a romper para que tiñan bien el agua. Y con esto yo creo que va a ser suficiente. Y si no, ya digo, le echamos una bolsita de esas de tinta congelada. Bien, esto ya está y lo reservamos. Trozamos también los calamares, estos ya están abiertos porque para limpiarlos y sacarles todo lo que tienen, lo que puedan tener dentro, es mucho más cómodo. Si fueran más pequeños se podían limpiar enteros, pero con este tamaño es mucho más cómodo abrirlos por la mitad. Y ahora los trozamos al tamaño que queramos. Yo le corto así las aletas. Y ahora tener en cuenta que esto va a encoger también, ¿eh? Bueno, una vez troceados, les echamos sal. Al gusto. Un poquito más y listo. Movemos y reservamos. Empezamos. Aceite de oliva para dorar la cebolla y el ajo. Vamos a echar cebolla y ajo rallados o muy picados. Un poco de sal. Cuando empiece a ablandar, le echamos un poquito de harina, rehogamos un poquito de harina para prevenir que la salsa quede muy líquida. Bueno, la cebolla ya está empezando a dorarse y vamos a rehogar un poco de harina, bien rehogada para que no se quede crudo. Como una cucharada.
Y ahora rehogamos los calamares también, que ya tienen sal. Los dejamos unos 5 o 6 minutos removiendo para que no se pegue tampoco, porque ahora con la harina puede agarrar al fondo. Bien, llevan 5 minutos aquí rehogando, veis la cantidad de líquido que soltaron. Y ahora le echamos el vino, sin miedo. Así que los cubra y esperamos a que evapore el alcohol. Bueno, una vez evaporado el alcohol, añadimos la tinta que tenemos disuelta en el agua. Y le vamos a añadir una bolsita más de estas de tinta congelada para que quede bien negro. Un poquito de sal para la salsa y ahora los dejamos cocer de 20 a 30 minutos, vigilando que no espese demasiado la salsa. Si espesa demasiado podemos echarle un poquito más de agua y vigilando que no se pegue. Y cuando estén tiernos pero no reblandecidos, o sea, al dente digamos, ya está listo. Vamos a esperar. Bueno, estuvieron cociendo 30 minutos, 5 minutitos antes del final. Le echamos el perejil picado, que es simplemente para que le dé un poco de aroma. Si lo echamos al final para que no se queme. Los últimos minutos los estuve cociendo destapados para que espesase un poquito más la salsa. Y los dejamos 1 o 2 minutos y están listos para comer.